Le damos la bienvenida a ella, a Yelén Verdiñas, periodista. ¿Cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo andan? Gracias por sumarte. No, gracias a vos. Hola, Lu, hola a todos. Voy a estar perdida con las cámaras hasta que entienda, creo que ahí. No, esta es la tuya. Perfecto, Mirá, perfecto. la que está ahí enfrente igual no podés mirar, podés charlar con nosotros, no pasa nada. El día que la caga Martín Fierro, creo que ahí hay una conducción, ¿eh? Porque Me gusta. dan lindos. ¡Ah! Hay que Mira. decirlo. Vos. Dan lindos. Muchas gracias. Yo vi Ya entró algo. bien. Lo decía por ustedes dos y él se hacía cargo de algo que no. No. Todo tuyo, todo tuyo. Sí. Ojalá. Ojalá hagamos Gracias. un Martín Fierro. Ojalá. alguna vez. Olvídate. Alguna vez toca, capaz. Sí, Alguna sí. vez toca. ¿Quién no soñó una vez Em, conducir Martín Fierro? Yo por lo menos soñé. Ustedes capaz soñaron ser, no sé, jugadores de la selección, ganarse... Yo- El ocho de Claro, lo tuyo Racing. es el mundial de la tele. Yo con Ir, más humilde con Ir, porque no me tocó con Ir. cubrirlo. ¿No te tocó cubrir? No, Nunca pero cubrí recién Martín estábamos Fierro. hablando del tema de si lo vas a cubrir Claro. como Se cronista, la que te pasa van a peor. dejar No comés afuera, ni media empanada. que no te dan No, ni es un una canapé, remada. te dejan afuera, no sé qué, no sé si es más lindo verlo calentita Sí. en tu casa, te Sí, digo, porque ¿eh? como que te invitan a la Adentro fiesta, es pero otra no. cosa, adentro es otra cosa, porque bueno, Es verdad. es más divertido. Eso Pará, es verdad. había tironeo de todos lados porque faltan, sobran lugares, en realidad faltan lugares porque hay muchos invitados y están hasta último momento tachando. Hay Y mucha bueno, gente que se anota a último momento. Ah, pero Sí. ¿se Mirá. suma o le pueden decir no hay más lugares? Están bajando porque Ah. después se suman, en las últimas horas se suman los compromisos, algún Claro. político que te llama, algún empresario. ¿Vieron que cuando hay Sí. Sí, se mezcla todo? Porque es lugar de Igual, rosqueo. Sí, Sí. hay rosca. 600 invitados va a tener la ceremonia esta Una noche. barbaridad. así que prepárense. Telefe, ¿cierto? Stop, Ok. de Martín Fierro. Hacemos una pausa Es momento decretada. de presentar a Aye, porque viniste con un tema que me parece muy interesante, porque hay momentos, hay rachas en las que Rosario es como el centro de la noticia, está en toda la tapa de los diarios, está en todos los Total. canales de televisión, y muchas veces, lamentablemente, digo por los rosarinos, porque he hablado con rosarinos que dicen siempre terminamos siendo noticias Total. por los homicidios, por el narcotráfico, y justo esta última vez que, bueno, había una noticia dentro de todo favorable en este sentido, no fue tan No. noticia. La prensa nacional se lo morfó. Digo, Sí. que también es injusto para los rosarinos, estoy de acuerdo con vos. Voy a decir algo que no iba a contar, pero yo viajé a Rosario, digamos, hicimos algún laburito ahí en Rosario y fui varias veces. Y un tachero, vieron que cuando vos viajás a una ciudad que no es tuya, si hay alguna canción característica, medio que la cantás. ¿Viste? Sí. Como vas a New York, cantás la de Frank Sinatra, es como medio una boludez, pero en Rosario a mí me pasa que canto la de Fito. Las primeras 2 horas que estoy en Rosario estoy tipo cerca. te pega. Rosario, sí, claro. Y me subo al taxi tarareando eso y el tachero me dice, narco, Rosario siempre. Y No, fue el como- tachero además. Y además ya me quedé tipo, no, señor, no diga eso. O sea, me pareció, me reí, pero al mismo tiempo me incomodé. Claro. Claro. Y me dice, pero nena, ¿no viste? Claro, esto fue hará un mes. La semana pasada Rosario se hizo noticia y para mí me parecía un buen tema de arranque para esta columna que le vamos a poner desmalezal, que fue una idea con producción, pero Ok. como esta cosa de intentar desmalezar lo que sale mal en general, que son los operativos de seguridad en Argentina. Pero bueno, vamos a intentar desmalezar lo que está pasando en Rosario porque la semana pasada se hizo noticia y buena por el primer índice de 0 homicidios en un mes, Claro. que es una data que debería ser así, debería no haber data ahí, pero es cierto que en Rosario hace más de 10 años que no existía tal cosa, y obviamente arriba de esa noticia hubo también toda una apuesta de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que viajó a Rosario, que estuvo con Puyaro, hicieron una conferencia de prensa, ¿no? Y obviamente bajaron algunos numeritos. Yo traje algunos datos de esos para que empecemos a ver esto, ¿no? ¿Qué está pasando con la cantidad de homicidios, siempre en el marco de narcotráfico, pero también de crimen organizado, digo, también de otro tipo de hechos delictivos en Santa Fe? Puntualmente en Rosario siempre los números son una locura. Sí, es verdad. Bueno, ahí estamos viendo. Eso fue la conferencia que les decía recién. Ahí Patricia Bullrich lo que cuenta un poco son estos números que después se bajan en un informe que les recomiendo que si quieren chusmear porque tiene placas for dummies, o sea, es muy fácil de ver cómo esas curvas hacia abajo en Rosario Claro. están sucediendo. Es un informe que es de acceso público del Ministerio de Seguridad con el Observatorio de Seguridad Pública y el Ministerio Público de la Acusación, que están todos trabajando en lo que Patricia Bullrich dice como un comando, viste que les gustan como esas palabras, ¿no? Sí, Como sí, sí. criminalizar la política también es divertido, como aparece el operativo comando mega super de todas las entidades peli. juntas, claro, muy peli, pero es cierto que en ese informe se ven algunos números y se ve una baja del 67% en lo que sería enero-julio 2024 en relación a los últimos 10 años en Rosario, ¿no? Es el 67% abajo en relación a 2023 y el más bajo, el periodo más bajo en 6 meses de homicidios. Y vos me dirás, increíble porque en marzo estaba todo estallado. Sí.
Viajamos a marzo y lo que, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, ahí está lo que les acabo de decir, podemos ver esos datitos en ese gráfico. Sí. Este gráfico es el informe que les decía recién. Y fíjense 2024 y Rosario, que es el naranja. Se va para abajo estrepitosamente. Sí. En el 23 alcanza el pico más alto de casos de homicidios. 148, sí. Claro. Y ahora, bueno, esta baja que está celebrando la ministra de Seguridad con Puyaro desde Santa Fe la semana pasada. Si viajamos a marzo, recordamos, ¿se acuerdan esos episodios de un taxista asesinado a plena luz del día laburando? Sí. Al otro día otro taxista asesinado también de 5 disparos, uno en la cabeza, que es el que lo mata. Y 2 o 3 días después, el asesinato al playero, que ese estalla a nivel nacional. Sí. ¿Qué pasa después de esos 3 homicidios que terminan componiendo 4 homicidios en una semana? Rosario se cae una especie de autositio, ¿no? Que es algo que no se veía hace mucho tiempo en Argentina, que es que durante 2 días los rosarinos No salían. cierran las cerraron persianas, los pibes no van a la escuela. Es una cosa increíble, durante 48 horas no hay gente caminando en la calle. Sí. Que también eso... Claro, y no había sido algo impuesto, fue algo Para nada, autogestionado claro. por temor. Para nada, no hubo ningún anuncio oficial de ningún tipo, la gente dejó de salir a la calle. Entonces de repente el enemigo estaba a las 3 de la tarde en un bar, habían tiroteado bares la semana anterior, todas avisos y mensajes que las distintas bandas de narcotráfico organizado en Rosario se estaban dando una a la otra en una especie de bandera blanca de Mátense. asesinar civiles también, que no tenían nada que ver con ningún conflicto entre ellos, como muestra de omnipotencia, ¿no? Como que se estaba dando eso. Se estaba dando desde febrero muy fuerte y en marzo estalla con todo. Sí. Lo que sucede ahí cuando la gente entra en una especie de autositio es que Rosario otra vez se vuelve a comer las planas nacionales porque la gente lo estaba haciendo en la calle. Y la verdad es que yo estuve el segundo de esos 2 días ahí y yo nunca vi una cosa así. O sea, no había gente a las 3 de la tarde en Rosario, que Rosario es una ciudad Increíble. extremadamente urbana. Tipo Claro. pandemia. Claro, exactamente. Fue como una especie de pandemia del cagazo que tenían los rosarinos Pandemia por del el estado. miedo. Claro. Pandemia del miedo. Bueno, ahí Patricia Bullrich hace un par de anuncios, viaja a Rosario, toma el tema, lo toma a nivel nacional Sí. y habla de un proyecto que desde el Ministerio de Seguridad iba a salir de un cambio, modificación del Ministerio para crear una secretaría antibandas y también modificaciones en ley que iba a entrar en paquete de ley de bases también como para ajustar y reforzar operativos de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ¿no? Hace una conferencia de prensa grande. Bueno, al otro día, efectivamente, 14 de marzo, si no me equivoco, en el boletín oficial sale que el Ministerio de Seguridad abría una unidad antibandas y qué sé yo. El mes que le sigue a eso, Rosario empieza un operativo de seguridad efectivamente llevado adelante. Casi 500 fuerzas de seguridad de policía de otras provincias y Sí. gendarmería arman un operativo que ellos definen como un operativo de inteligencia diferente a cualquier otro operativo para calmar Rosario, digamos, como para empezar a controlar. Y se ve, y eso sí me lo contaban los tacheros cuando viajaba, o lo mismo los comerciantes, se ve un operativo de despliegue. En los barrios más complejos, Rosario tiene barrios al sur muy vulnerados, donde presencia policial no había mucha, y después en el casco urbano también empieza a haber un fuerte despliegue policial. Lo que pasa ahí es que obviamente se empieza a tranquilizar las aguas, pero no se explica, quienes entienden, no es mi caso, no soy especialista, pero sí hablé con varios que lo entienden, quienes entienden de crimen organizado se sabe que, y más en Rosario, los grandes operativos de, por ejemplo, homicidios, digamos, asesinatos a plena luz del día son orquestados por los líderes de las bandas, no es que cualquier pibe vaya a hacer semejante cosa, y los líderes de la banda están en cana. Sí, presos, Claro. claro. Están presos. Entonces, había un acuerdo que trascendía el poner policía en la calle para explicar cómo en 3 o 4 meses la provincia logra bajar al 60% de los crímenes, ¿no? Y ahí me puse a bucear un poco y encuentro, por ejemplo, no sé si ustedes lo ubican, a Marcelo Saín, que es el exministro de Seguridad en Santa Sí. Fe, polémico él, siempre en sus declaraciones. La semana pasada lo fueron a buscar, tipo, che, ¿qué opinás? Porque Sí. lograron en 3 meses lo que vos no lograste Claro. para que explique un poco. Y él dice lo que también se sabe, que es que obviamente hay cierta convivencia siempre entre muchos Sí, actores de policía. poder y redes de poder, y que lo que pasó acá fue un acuerdo, digamos, varias cosas bien hechas, y él apunta a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de pacificación Claro. entre sectores del poder político, sectores del poder de seguridad también y de la justicia. Claro, y como los si líderes la narco en policía, cana. la política y el narco hubieran acordado, bueno, bajemos un poco las aguas. No, Claro. no matar, en principio. Claro, bajemos Claro. un poco Que no- las que aguas no con corra los sangre, homicidios. Que no principio. corra sangre, cerrar como la Claro. cuestión de los homicidios. Claro. Porque si no, esas cosas son cosas que se dan con muchos años de trabajo, verdaderos cambios, Sí. ¿no? En lógicas criminales
tan profundas y que calan además, tan hondo. Te pregunto esto, a ver qué decían los rosarinos, por ejemplo, esta vez, porque lo que pasa siempre en Rosario, o que pasaba, era eso, que ponele, vos decías, acá hay policía, acá no hay policía, o sino que reforzaban y al mes ya no estaba más ese refuerzo. Digo, tanto de la policía capaz local como de las fuerzas federales cuando viajaron en su momento. Digo, al mes no estaban más. Entonces ahora la pregunta ¿es que se quedaron o es que en el nudo, digamos, de la cuestión, en el origen, hay un cambio que tiene que ver efectivamente con las libertades o no que tienen los narcos en las cárceles? Ahí está el punto. Los rosarinos tienen la misma inquietud que vos estás contando que históricamente tuvieron, o sea, te dicen como sí, está todo más tranquilo hasta que se termine ¿no? Como que están esperando que vuelva a pasar algo que cíclicamente ha pasado en Rosario, que es que van, montan, desmontan, se van y el quilombo otra vez vuelve a sucederse. Así que el vecino está como una especie de tensa calma. Está claro. Tiesito, diría Aprovechemos. Yo, claro, como bueno, ahora levantemos la pandemia del miedo un ratito. Exactamente, como están así. Y después lo que se explica es como que, bueno, que hay 3 o 4 acciones llevándose en paralelo, digamos. Por un lado, lo de las fuerzas de seguridad que decíamos recién, despliegue en la calle y demás. Por otro lado, algo que pasó re de largo, pero el año pasado se le dio la potestad a la provincia de poder desarmar narcomenudeo y kioscos de venta de droga, ¿no? Que eso es algo que siempre fue de competencia federal y ahora la provincia puede interferir. Entonces eso empezó a pasar y hubo un montón de operativos desbaratando la infinita cantidad de lugares, de esos pequeños lugares de narcomenudeo que había en Rosario en todos los barrios. Sí. Ya pudiendo la provincia intervenir, la verdad es que se llevó adelante una cantidad grande de operativos con muchas detenciones. Y eso también sucedió y hay que decirlo. Sí. Y por otro lado, lo que me contaban también es, bueno, que Patricia Bullrich por supuesto lo anunció, pero después hay que ver siempre si eso sucede o no en la realidad, pero que efectivamente en este acuerdo de bajar la tensión se maximizó la restricción de los líderes que están presos de contacto con el exterior. Claro. Cortaron teléfono. O sea, le pusieron límite, claro. Entonces, son esas 3, 4 cuestiones las que hacen o explican cómo tan abruptamente, digamos, se baja un índice, ahí estamos viendo un par de cuadros, miren, por ejemplo Santa Fe entero, Rosario, miren los numeritos de Rosario, es una locura, o sea, siempre está 58. arriba. Siempre rankeando los primeros Ni sumando lugares. todo el resto de las ciudades o pueblos, llegás al número de Rosario. Muy concentrado y también tiene que ver con la historia del crimen organizado en Rosario y la historia de los monos, que en sí misma es una historia de la que podríamos hablar 7 programas, porque es una cosa increíble, pero que al día de hoy las facciones internas de los monos y las otras bandas siguen disputándose poder y siguen vigentes. Y eso sí es algo que reconocen, digamos, el poder político también. Digamos, nadie habla acá de que se terminó la organización criminal de los monos. Claro. Siguen en actividad, pero más, o se presume un poco más calmaditos por ahora. Y se calmaron internamente. Aprovecho para hacerle una pregunta mientras se toma un mate. Sí, muy bien. Tómate un mate. No, digo, la situación en Rosario, además también, aprovecho que estuviste allí o que estuviste allí más de una vez, ¿no? Fue variando. Llegó un momento en marzo, como decías, que estalló totalmente y que habían tiroteado hasta un colegio, habían tiroteado hasta una comisaría. Y ellos te contaban, por lo menos hace unos años, yo también fui, pero hace más años, 2019, por ejemplo, y en ese momento, 2019, como que no estaba tanto en la misma capital, digamos, ¿no? Sino como que eran barrios más en la periferia, barrios un poco más alejados, no sé qué. Mi sensación de lo que fue principios de este año, que afortunadamente se le puso un límite, porque ya había pasado todos los límites, valga la redundancia, posibles, digamos, con los pibes, con cualquier persona en plena capital y siendo foco de estos disparos, hospitales, comisarías y colegios. Fue como variando y se fue acrecentando la violencia ya. Se fue acrecentando y lo que vos decís es cierto porque también cambió el ecosistema de cómo se movían esos tejidos, no solo de venta de droga o de crimen, sino también de exposición a cielo abierto del horror, porque hubo algo de eso este año, el año pasado y este año de dispararle en una escuela o de bajar a tiros la vidriera de un bar en un barrio céntrico a las 5 de la tarde con 10 personas en la parada del colectivo. Una moto, 2 pibes frenaban, baleaban un bar que seguramente era del dueño, del primo, del hermano, de algún problema interno de alguna banda. Un bar que estaba cerrado, digamos, que ni siquiera era a matar a alguien, avisos, anuncios, pero que imponían terror. Amenazas. Claro, que imponían terror, eso, a las 5 de la tarde en zona céntrica donde los laburantes estaban, o los pibes estaban volviendo a casa, o lo que sea. Y todo eso cambió mucho el ecosistema de Rosario porque
si bien los rosarinos también te dicen, nosotros vivimos hace años con estos problemas, como que las tapas de los diarios lo toman los últimos 2, 3 años, pero es cierto que desde el pájaro cantero, que era el líder de los monos, lo matan en el 2013 y de ahí en adelante los monos sangra internamente y externamente también en Rosario. Entonces, para los rosarinos, ni los monos, ni las bandas narco, ni siquiera los robos a cualquier hora del día son algo nuevo, pero sí esto que vos marcás de cómo fue tomando Rosario Centro. Otros terrenos, claro. Exactamente, eso sí lo levantan. Sí, no. La verdad que en un momento a principio de este año decíamos como que es un montón. Es verdad que uno a la distancia decía, estamos exagerando, no estamos exagerando. Quizás hablabas con un rosarino y decía, bueno, yo sigo la vida, pero evidentemente cuando fue esa pandemia del miedo, ahí hubo como un quiebre. Y yo ahí hablé con taxistas, viste que gente que se te mueve en la calle. Me acuerdo que hablé con una taxista mujer y le pregunté, le digo, ¿vos qué hiciste ese día? No, me dice, yo me quedé en casa, me dice, porque habían matado a 2 tacheros. O sea, era como... Claro. No, y además no confío ya en nadie, me mandan un viaje al radio y yo no sé quién me lo está... ¿Viste? Porque empieza también como la persegución en todos los sentidos. Natural, ¿no? Porque... Sí, y claro, si le pasó a un compañero tuyo, claro, imagínate. Además gente que ellos conocían, digamos. Y hablabas esto de, bueno, por lo menos por ahora está todo más tranquilo, está en calma, una tensa calma. Hay una tensa calma. ¿Esa calma puede tener alguna fecha de vencimiento, de caducidad? Bueno. ¿Cuáles son, digamos, cuál es el presente o la proyección? Yo ni loca me animo a la futurología del crimen, pero sí voy a decir que todo tiene mucho que ver con lo que se está dando políticamente. Digamos, sin ser del mismo partido político, hoy Patricia Bullrich y Puyaro se dan la mano en esto. Ahí ese comando de trabajo y acuerdo. Bueno, es un símbolo, ¿no? Bueno, claro, lo saben capitalizar políticamente, eso hay que decirlo también. Los rosarinos también son conscientes, como decíamos hoy, que esto es un parche porque hay algo estructural en Rosario que sigue sucediendo. Pero sí hay un alto al fuego, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una tensa calma para mí que se puede llegar a romper o no, pero mucho tiene que ver con la cuestión política y social que en definitiva se vaya dando en los próximos meses y el próximo año. Sí. Yo creo que ahora, bueno, está todo ni en pedo bajo control, pero sí en esta línea de trabajo, ¿no? Y en cuanto a las fuerzas de seguridad, ¿qué viste esta última vez que fuiste? De todo. Hay una mezcla extrañísima de chalecos, cosa que me llamó mucho la atención. O sea, pero hay presencia, evidentemente. Hay presencia. No se fueron esta vez tan rápido. No se fueron tan rápido. Y también este estallido no fue mucho más dramático que otros. Y también este contexto político es otro. Digo, también había que demostrar un montón de cosas. Pensemos también marzo. O sea, este gobierno había asumido hace 3 minutos y medio y tenía estallada a una de las ciudades más importantes de Argentina. Entonces también el operativo viene a quedarse, supongo que por el impacto político que podría tener que lo levanten a los 2 días. Así que sí, se ve en las avenidas principales del centro de Rosario se ve, y en los barrios también, digo, por lo que cuentan los vecinos, es como sí, hace un par de meses que tenés a gendarmería, tenés a policías de otras provincias también que llegaron a quedarse, que están viviendo en Rosario para operar en Rosario, pero no son policías de Santa Fe. Claro. Digamos, hay un ecosistema extraño, son casi 500 efectivos policiales sumados a Rosario nada más para este operativo de seguridad. Y los vecinos pidiendo que no se vayan. No, por supuesto. Ahora con este resultado quieren que todo quede como está. Sí, por supuesto. No confían en nadie igual. Hay una cosa muy rota a nivel social, que es un poco triste también porque se cruza con un conflicto económico. Digamos, la crisis económica de Rosario también es grande, digamos, es alta. Rosario igual viene históricamente siendo una ciudad muy golpeada por el desempleo. Hoy buscaba datos, por ejemplo, en el estallido 2001, Rosario fue la ciudad con más índice de pobreza, porcentaje de pobreza de todas las ciudades de Argentina. Entonces viene castigada después de haber sido una ciudad de polo industrial total y de mucho crecimiento, agricultura a principio de siglo y después industria, una caída en los 90 y de los 2000 para acá una ciudad muy castigada por el desempleo y la pobreza y con precios similcaba. Similcaba, digamos, es una ciudad cara. Sí, claro. Cara para el laburante, cara para vivir. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de se alquila y se vende, ¿no? Es como que está a la venta, Rosario. Es una cosa la gente escapa. Sí, hay mucho cartel de se alquila y se vende y hay conflicto inmobiliario, obviamente, por los precios de los alquileres. Entonces hay mucha complejidad, pero bueno, en una tensa calma de seguridad en este operativo que hay que ver qué va a pasar. Muy bien. Me gustó, Aye, gracias por este panorama, porque además se le había dado poca bola, me parece que era un dato que estaba bueno, viste, remarcarlo, tanto decimos, y la verdad que haya sido por una cuestión o por la otra, sí, es un dato que hay que valorar, que hayan bajado en esta magnitud los homicidios en Rosario. Siempre está bueno que no se mate gente, digo, ahora hay que ver por qué y para qué.
¿no? Claro. Y hasta cuándo y qué va a pasar con ese número. Y que siga evidentemente como en esta línea, ojalá que sí. Bueno, quédate si querés un Obvio, ratito lo que quieran. con nosotros, un ratito más, porque yo no quería que Renzo spoilee, así que si les parece podemos pasar un poquitito a eso. ¿Qué es esto? ¿Esto es otra cosa? Esa me la morfé yo, ¿Qué pero es es un esto? dato de Pulsar Uva, que traje también, Bueno, Sí. justo. pero podemos sumar. A Sí, ver. tiene que ver con lo que vamos a hablar. Vieron que el Observatorio Pulsar hace unos estudios de casos espectaculares la semana pasada. Estuvieron con el tema de fuerzas de seguridad y qué opina la gente sobre eso. Si queremos más seguridad, si no queremos más seguridad. Había como un consenso bastante alto de reforzar penas y endurecer penas, pero me pareció interesante esto porque más de un 70% de los consultados también dicen que están muy o bastante de acuerdo con aumentar las penas contra los delitos, y hay otra, que si la tenés ahí, Clary, que Sí. también, que de todas maneras, y esta Sí. me parece como el mensaje más importante, hay límites, ¿no? Y esto es un consenso de la gran mayoría de los argentinos. Hay límites para luchar contra el narcotráfico. O sea, está todo bien con que haya más policía, No vale todo. pero no si vas a atentar contra mis libertades, contra mis derechos ciudadanos e individuales. Entonces, como que quiero que sí luches contra el narcotráfico, pero la policía también es un tema para Como la que no sociedad. quieren sentirse presos los propios ciudadanos Que no de atente contra Rosario, mis propias digamos. libertades, claro. Y Rosario se suma a ese índice. Sí. Lo contó Javi el miércoles que esto, el 70%. ¿Sabés que me sonaba? Javi Correa, porque yo estuve Javi enferma Correa. la semana pasada. Seguro lo charlaron porque fue de la semana pasada de Pulsar y fueron Sí. datos que dieron vueltas, pues están buenos. Sí, seguro. Bueno, ahora sí, gracias. No, por favor.